Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard. Yo estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Virgo. Muchísimas gracias también Virgo por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Vamos a empezar con los ángeles del amor y también con los arcángeles, ¿vale? Recuerda que es una lectura general. Muy bien. A ver, ¿qué nos dice? Vamos a ver, mi querido Virgo. ¡Wow! Mira lo que me sale esta carta. Y esta carta, si tienes ascendente a Cáncer, te recomiendo que vayas y visites la lectura de Cáncer de hoy. Porque también me salió lo que es relaciones kármicas, Virgo. Dice, ya se conocían. Nos dicen los ángeles del amor, relación kármica. Y los arcángeles me están diciendo, el arcángel Uriel, fíate de tu saber interior y explótalo sin demora. En pocas palabras te están diciendo que tu intuición te va a llevar lo que es a la verdad o tu intuición te está diciendo de que esta persona es especial en tu vida. El otro punto que te puedo dar también, a lo mejor me dice Richard, hay algo nuevo que me está pasando en mi vida, algo muy diferente. Yo soy una persona que me gusta hacer las cosas claras. Yo no estoy para rodeos, ¿vale? Típico de Virgo, es una persona muy directa también, porque te gusta que todo esté muy bien cuadrado, muy bien manejado, ¿vale? Ya pareces alemán ya. Entonces, yo lo que veo aquí, Virgo, pero hay algo muy diferente que te está pasando ahora. O tú has coincidido con una persona, ya sean miradas, sonrisas, o de repente yo qué sé, has empezado a sentir algo por una persona que jamás pensaste que sentirías por ellos. Hay algo muy diferente a lo que tú estabas acostumbrado, Virgo. O hay una persona que me dice, Richard, todo este tiempo nunca me imaginaba verlo como pareja. Solamente como un amigo, como una amiga, pero algo ha pasado en las energías. Yo siempre pensaba que lo tenía todo bajo control, pero ahora hay algo que ha pasado. Ahora pienso en alguien, ahora simplemente me gustaría hacer cosas nuevas. Yo de repente esperaba siempre de que ellos den lo que es la iniciativa, pero ahora soy yo como ejemplo, ¿vale? Como ejemplo. Pero algo ha cambiado, lo que es en el tema de amor. Es esto. Por eso nos están diciendo, ¿sabes qué hacer? O sea, haz caso de tu intuición, déjate llevar, porque este cambio también es bueno para ti. ¿Quién te dice a ti que con esta persona que está sucediendo esto es porque vosotros vienen de vidas pasadas? Es porque es tu alma gemela o una relación kármica y has ido a conocer a esta persona y se ha activado esto. Porque a lo mejor Virgo, siento un cáncer, a lo mejor de repente tú en otra vida no has sido Virgo y has sido un cáncer o has sido un Libra o has sido un Tauro también. Entonces tú tienes que ver esto. ¿Por qué el cambio? ¿Por qué? Porque siempre hay una frase que dicen, el cuerpo tiene memoria, ¿vale? ¿Y esto cómo es? Tú cuando te vas al gimnasio estás bien cachas, bien fuerte, ¿no? Y luego dejas de ir y todo se te cae. Pero basta que vayas un mes seguido y todo vuelve otra vez a su lugar, porque el cuerpo tiene memoria. Entonces también, la energía del alma, del espíritu, aunque a veces nos olvidemos todo, pero luego cuando se encuentran se reactiva. Por eso que sueñas, por eso que a lo mejor dices, uy, ¿de dónde lo conozco a esta persona? No sé, me parece raro, esa sonrisa o ese tema de conversación. Algo se ha reactivado aquí, Virgo. Vas a conocer a una persona con este tipo de perfil o con este tipo de historia o ya te está pasando en estos momentos. Ya estás viviendo esto, pero estás un poco confundido porque sale todo fuera de tu control. Algo de lo que tú siempre estabas acostumbrado o manejas muy bien. El control de la situación. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver, mi querido Virgo. Qué extraño, ¿no? Pero mira, las cosas son así. A ver qué nos dice en el tarot urbano. ¿Qué nos quieren decir el tarot urbano para vosotros, Virgo? Algo está pasando. Me sale la rueda de la fortuna, que nos dicen, ha llegado el momento de que tú seas feliz. Llega lo que es tu oportunidad. No mires para atrás y tienes que continuar con esto. Esto es avance, cariño. Esto es avance o que llegó tu premio. Llegó lo que tú has estado buscando, el amor, la comprensión. Llegó lo que tanto has estado anhelando en tu vida. Mira, y estás luchando con ello. Sí, es algo, tú estás un poco confundido, ¿vale, Virgo? Siento ese cáncer, por Dios. Estás un poco confundido. No quieres aceptar esto. Es como un enfrentamiento. Richard, es que es muy diferente a lo que yo buscaba. Pero es que, cariño, ya te estoy diciendo, no te compliques. Tú solamente vive, disfruta.
Te has encontrado con tu alma gemela, con una relación kármica, por eso que notas algo diferente. Se ha reactivado algo aquí. Veo que vosotros hay una atracción, hay un deseo entre ustedes dos. Hay mucho deseo, cariño, mucho deseo. Y por más que tú luches, por más que tú me digas, Richard, no, Richard, no puedo, no puedo. Veo que tú vas a caer, veo que tú vas a tener algo. Me llega por intuición. ¿No será, Virgo, que tú estás teniendo un encuentro o una conexión con una persona que puede ser alguien muy íntimo a ti, un familiar? De repente, yo qué sé, tu cuñado, tu cuñada, un primo, una prima, o puede ser la pareja de tu mejor amigo, de tu mejor amiga, porque no entiendo por qué el conflicto aquí. Puede ser esto, ¿vale? Aparte que ha aparecido una persona que cambia todos tus esquemas, ¿vale? Aparte de eso, veo que hay mucha pasión, mucha lujuria, o que tú de repente en una reunión, en una fiesta conociste a esta persona y ahora estás confundido. Vamos a ver qué más me dicen. Te vienen cambios, me están diciendo. Te vienen muchos cambios, ¿vale, Virgo? Te vienen muchos cambios. Muy bien. Te vienen muchos cambios, pero también me están diciendo que es parte de tu suerte, sí. Siempre me reafirma la rueda de la fortuna para ti. Lo que tú en estos momentos ves de repente como una desgracia, y creo que por eso tú me dices, Richard, pero ¿sabes lo que pasa, Richard? Que yo tengo una historia, él o ella también tiene una historia, o lo nuestro no puede ser porque hay un parentesco, quizás de repente inclusive ya están divorciados o la pareja de uno de ellos partió a la parte espiritual, pero a ti te choca esto, te choca porque, Richard, yo no soy así, pero tienes sentimientos. ¿No será, cariño, que todo ha conspirado y vosotros estaban hechos el uno para el otro para estar juntos? Pero ha tenido que pasar estos sucesos para que vosotros estén juntos. A ti te vienen cambios. Es como si me dijera para Virgo, ha llegado la oportunidad, ha llegado lo que es la rueda de la fortuna, la historia entre ustedes. Muy bien. Ten mucho cuidado, Virgo, como que, por eso te digo, siento que ha habido un cambio y como este cambio te está afectando, hay alguno de vosotros, ya sea por esta historia o simplemente porque están teniendo problemas también, problemas quizás de repente por el amor, por el trabajo. Yo veo que hay algunos de ustedes, Virgo, siento un Capricornio, siento un Acuario, a lo mejor le he mencionado, aparte del Cáncer, algunos de ustedes están como ahogando sus penas, lo que es en algún vicio, especialmente lo que es el alcohol. Y esto me sorprende, te soy sincero, porque tú no eres así. Tú no eres así, Virgo. Por eso te digo que está habiendo unos cambios muy diferentes que rompe todas las esquemas. Porque aquí me habla de que estás apagando tu dolor también. Hay una persona que te observa, hay una persona que está viendo todo esto. Mi querido Virgo, aparte de la historia que te he contado al principio, ¿no será que tú me dices, y puede estar vinculado también con la familia, con el hogar, porque tengo aquí la familia, el hogar? ¿No será que me dice, Richard, yo sospecho que todos los problemas que me están viniendo, e inclusive mis adicciones, o la adicción que tiene mi familiar, es porque hay alguien que ha influido? Puede ser, ¿vale, Virgo? Haz caso de tu intuición. Ya tus ángeles te están diciendo, sabes qué hacer. Es una lectura bonus, tienes que tomar lo que es tuyo. ¿Por qué te digo esto? Porque yo veo que hay algunos de vosotros que están cambiando, veo que no están haciendo bien las cosas, de repente se están como inclinando mucho a lo que es en el alcohol, de repente están saliendo mucho, tú no eres así, no, tú eres una persona muy trabajador, muy trabajadora, pero ahora has cambiado, o tu familia ha cambiado. Hay alguien que está viendo la oportunidad, no sé si se fijará muy bien aquí, pero te describo lo que veo en esta carta. Aquí veo una mujer mayor, tómalo de una forma general porque puede ser también joven, que quiere llegar a un objetivo, quiere llegar a una meta. Tiene buena ropa, quiere decir que tuvo estabilidad, tiene estabilidad todavía, se puede salvar. Pero veo que hay muchos obstáculos, veo que está rodeado también de fuego, pero hay un gato negro, cariño, por eso que se me han despertado las alarmas.
Hay un gato negro aquí que está viendo todo lo que tú haces. Está viendo si tú cometes un error. Está viendo si tú caes al precipicio. Está esperando como diciendo, el que ríe último, ríe mejor. Y esta persona está esperando esto, cariño. Está esperando esto. Que tú cometas un error, ¿para qué? Para atacar. Yo creo que hay un grupo de ustedes que está viendo cambios que inclusive no puedes explicar el porqué de las cosas, ¿vale? Pero ya te estoy diciendo, sabes qué hacer. Si tú has venido hasta esta lectura, es porque estás buscando información. Vamos a ver. ¿Hay alguien que observa tus pasos, cariño? ¿Hay alguien que a lo mejor también, puede ser que también lo afecta a tus cambios? Porque veo que están cambiando vosotros. A ver. Signos. Me sale un Virgo. Me sale lo que es Libra, Tauro, Cáncer, que te lo mencioné, y me sale lo que es un Piscis. Muy bien. Si no coincide con los signos, tú tranquilo, tranquila, porque te voy a dar más información, ¿vale? Vamos a continuar con la lectura. Te voy a dar lo que es iniciales y luego voy a entregar lo que es respuesta en el tarot egipcio también. Iniciales. A ver, Virgo, iniciales. Virgo bonus, ¿vale? La letra S, la letra L, la letra C y la letra X. Muy bien, cariño. Continuamos, continuamos, continuamos. A ver qué nos dicen. Voy a hacer lo que es respuesta en el tarot egipcio. Te voy a poner 3 grupos. Tú vas a elegir uno de ellos y esa va a ser tu respuesta, ¿vale? Vamos a ver, concéntrate. Si tú quieres, pon pausa. Tómate el tiempo que tú quieras. Si no estás contento con la respuesta que te sale ahora, en la próxima lectura, con este formato de arriba para abajo, puedes preguntar otra vez, pero da un tiempo que las energías se arreglen, se pongan en orden. 7 segundos. Opción 1, opción 2 y opción 3. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, respuesta. La carta de la justicia es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 2, respuesta. La carta del sol es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 3, respuesta. La carta del papa es un sí. Recuerda que la carta del sol es a largo plazo. Puede tardar un poco lo que tú has preguntado, ¿vale? Muy bien, pero va a haber claridad para vosotros, nos dicen. Voy a cambiar de mazo. Vamos a ver qué nos dice en el tarot Arcanu, con mucha fe. A ver qué nos dice en el tarot Arcanu, qué nos dicen. Tienes que empezar a recuperar tu confianza, Virgo, recuperar tu fuerza, o tienes que ayudar a una persona, porque yo he podido visualizar también con el tarot, o tú te estás lanzando de repente al vicio del alcohol o a algo negativo, o la persona de tu interés, la persona que tú amas, sea tu ex, sean tus hijos, sea tu pareja. Entonces, tú tienes el poder de ayudar en esto. Pide a Dios, pide a los arcángeles, ellos te van a escuchar, cariño. Recuerda que Virgo está en un plano espiritual, tú estás evolucionando. Entonces, es más fácil que llegue tu pedido, tu ayuda. Vamos a ver. Me vuelve a salir la rueda, siempre me sale la rueda, tercera vez que nos hablan de avances, o que tú tienes una persona que puede ser que implica viajes, que está lo que es en el extranjero, o que simplemente te va a venir la fortuna, cariño, algo maravilloso te llega, o el destino. Yo lo que veo aquí también que a ti te llega algo maravilloso, pero la cual también implica que tú pongas de tu parte, nos dicen. Tienes que poner de tu parte, tienes que continuar con esa fe, tienes que continuar trabajando en ello. En tus deseos. Muy bien, creo que muchos de vosotros inclusive están en un trámite legal o tú estás esperando de repente la firma o documentos legales para poder lograr tu objetivo. Puede estar vinculado con el viaje porque hay algunos de ustedes que tienen el amor que está fuera, en el extranjero, pero hay un grupo de ustedes que a lo mejor están teniendo o van a tener un enfrentamiento con alguien lo que es en la parte legal. Tiene la rueda de la fortuna. Tú al tener la rueda de la fortuna, aunque las cosas se compliquen, aunque las cosas de repente se alarguen un poquillo, tú vas a salir exitoso, porque cierras con la carta de la justicia que nos están dando, te están dando la razón. Y tenemos aquí la carta del caballero de copas. Siento que algo te viene a tu vida por destino. Siento que todo va a conspirar a tu favor. Llevabas mucho tiempo de repente en una historia o en una relación
que no te daba la razón, o en una situación que simplemente no habías avance. Mira que tú has intentado por todos los medios, tú has puesto de tu parte para que esto funcione. Pero sin embargo, quizás ellos o ellas pues simplemente no han aportado nada. Y esto tiene límite. Tú te has cansado. Te has cansado. Si esto es una lectura espejo y tú me dices, Richard, son ellos quienes han hecho de todo para que la relación funcione y yo no he hecho nada, tienes la rueda de la fortuna. Aún puedes salvar la relación. Si es tu caso, ¿vale? Si fuera una lectura espejo. Si me dice, Richard, todo lo que me estás diciendo de ellos, lo he hecho yo. Tienes la rueda de la fortuna. Aún puedes salvar esto. Sale la carta del caballero de copas. El karma se pone en orden. La energía se pone en orden. Solteros y solteras, atento y atenta. Porque te va a llegar un nuevo amor. O te llega esa persona que tú tanto has estado buscando. Sí, viene esa persona a rescatarte. Viene ese gran amor a rescatarte, cariño. ¿Alguien declara su amor o viene por destino? Has tenido que pasar muchas cosas para poder encontrar una persona maravillosa en tu vida, un amor especial en tu vida. O esa persona que tú vas a rescatar, porque ya te he dicho que hay alguien que está metido en algún tipo de vicio, ¿quién te dice a ti que esa persona es el gran amor de tu vida? Y las energías están conspirando porque recuerda, Virgo, lo que te voy a decir. Las almas gemelas mayormente aparecen cuando una de las dos partes está corriendo riesgo o está lo que es en peligro. Seas tú o la otra parte. Entonces ahí aparece la alma gemela para rescatarte, para estar contigo, para estar juntos. Muchas veces es cierto que no están juntos, cada uno toma después rumbos diferentes, pero la alma gemela viene a rescatarte. Y no vaya a ser que tú de repente has estado en una mala situación y viene tu alma gemela a rescatarte. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver ahora qué más nos quieren decir. Quiero sacar algo referente a economía para vosotros. Y ahora te voy a dar lo que es las características. Vamos a ver. Economía, mi querido Virgo. A ver, la carta del mago, la carta del diablo, la carta del loco y la carta de la rueda. Veo que tu economía no ha estado muy bien. O veo que a lo mejor me dice Richard, no recibía ese contrato o algo que tú has estado esperando, documentos, trámites. Como que las cosas han estado un poco negativo, ¿no? Sí, muy negativo. Hoy a lo mejor te daban falsas esperanzas, no ha sido como tú has querido. Te han dado, a veces de repente has dicho, mira, perfecto, te voy a contratar, tú has renunciado a un trabajo y luego no te han dado lo que es el contrato. Puede ser. Pero te vuelvo a decir, tienes la rueda de la fortuna y tienes el mago de extremo a extremo. Tienes el mago y la rueda de la fortuna. Y estas dos cartas no pueden ser débiles ante la carta del loco y la carta del diablo. Va a haber un cambio, cariño. Todo es cuestión de que tú empieces a creer. Todo es cuestión de que tú empieces a reafirmar. Es esto, recupera tu confianza, Virgo. Es muy importante que recuperes tu confianza. Yo no te voy a decir que vas a ir a firmar mañana ya. Tienes que recuperar. Si antes enviabas de repente 30 currículos, pues tienes que enviar ahora 100. Recuerda que las cosas están un poco difíciles, ¿vale? Están un poco chungas. Entonces tú tienes que recuperar tu confianza. Es esto. Empieza a enviar currículos, entrevistas, lo que tú quieras. Pero siempre con fe. Ya no dudes. Richard, no creo que me contraten. Richard, que tengo 1 kilo de más. Da igual. Tú di, me van a contratar y me van a contratar. O ese trabajo, ese proyecto que tú quieres, la cual de repente no ha ido bien, reinvéntate. Y entonces te va a ir muy bien. Recupera de tu confianza, cariño. Tienes la rueda. Si tú no haces caso que tienes la rueda de la fortuna, pues ya no está en mis manos ya. Vamos a ver. Vamos a ver las características que nos quieren decir para vosotros, cariño, con mucha fe. Vamos a ver las características. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser de contextura normal, mayor de 30 años, cabello corto, puede ser que tenga canas, barba, también barba con canas. Esta persona tranquilamente vive cerca de la costa, cerca del mar. A lo mejor de repente vosotros ni se hablan, hay como un conflicto, hay como un bloqueo aquí entre ustedes dos. Pero sin embargo, a pesar de que muestra una careta, él o ella quiere saber de ti. Puede ser que el trabajo esté cerca de la costa o cerca del mar, ¿vale?
Caballero de oros, muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser de elemento tierra. Son altos, o al menos de 1,70 m para arriba seguro. Son de piel muy moreno, no es que sean de rasgos afroamericanos o mulatos, no, o son muy trigueños o están muy bronceados o bronceadas. Algunos tienen lo que es el cabello crespo, ondeado, ¿vale? Ondeado también o crespo, castaño o negro. Es una persona que a lo mejor distribuye productos, puede ser las personas que llevan paquetes, mensajes, etcétera, etcétera, ¿vale? Distribuidor, un distribuidor. Yo qué sé, el correo, quizás el correo. O es una persona que tiene que estar viajando constantemente también. Su trabajo está implicado en lo que es distribución o tiene que tratar de repente con muchos países, algo, hace muchos viajes. A esta persona le gustan las motos o el encargo, el delivery que haces con las motos también. La carta de la sota de bastos. Tranquilamente estás lidiando con una persona que puede ser de elemento fuego. A esta persona la has conocido en algún evento deportivo, en el gimnasio, o quizás me dice Richard, ni lo uno ni lo otro, justo he empezado a trabajar y he conocido una persona que me llama la atención. Puede ser que esta persona tenga lo que es el cabello negro y se ponga algún tipo de mechitas o castaño también. Pero veo que tiene como mechas rubias. Puede ser que se ponga o natural, puede ser natural. Es una persona que actualmente donde está veo que hace un poco de frío, ¿sí? Esta persona tranquilamente vive en una isla o vive en un sitio donde no crecen muchos árboles, en una costa algo árida también. Veo que es una persona que le gusta lo que es el deporte. Me vuelve a salir elemento fuego. Veo que vas a tener algún tipo de contacto, de comunicación de una persona que puede ser de elemento fuego, o la noticia que te va a llegar o te llegó como que no te ha gustado, no te ha agradado, cariño. No me esperaba que esta persona me diría esto, me dice Richard. No me esperaba, pero sin embargo, como yo siempre digo, la vida da sorpresas. Todo es cuestión de que tú pongas la intensidad no tan fuerte en los problemas para que puedas encontrar solución ya. Todo depende de ti, cariño. Recuerda que la felicidad es una decisión. Espero que te haya gustado esta lectura. Bendiciones, mi querido Virgo. Comenta, ha sido una lectura bonus. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios el universo. Hasta la vista y te me cuidas. Gracias.